Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Estaremos tejiendo en este tutorial este cuello muy bonito que le va a dar un toque especial a sus prendas, porque aparte de que el punto es elástico, suele ser muy cómodo. Para ello utilizaremos puntos bajos y puntos deslizados. En el cuerpo de la pieza, puntos altos. Ahora pasamos entonces a los materiales y directo al tutorial. Lo primero que debemos tener en cuenta es que este cuello se teje de esta manera, ida y vuelta, y esas vueltas son las que determinarán el ancho del mismo. Para saber cuál es el ancho adecuado para realizar nuestro cuello, tomaremos nuestra cinta métrica, mediremos el contorno de cabeza y aumentamos 5 centímetros. Otros materiales que vamos a necesitar es la aguja que indica el fabricante, y si quieren que sea más vaporoso utilizan una más grande para el cuerpo, pero para tejer el cuello utilizarán una aguja de crochet un número mayor que la que van a usar para el cuerpo de la pieza. Necesitaremos también marcadores de puntos, porque estos marcadores serán los que se pondrán en los puntos, que luego les explicaré cómo se hacen los cálculos para determinarlo, y unas tijeras. El hilo que vamos a usar hoy es este. Tiene 3 milímetros de grosor. Hacemos esta prueba. Aquí entra perfectamente el hilo en el gancho, en el ganchillo de crochet. Ese es el elemento fundamental, porque si nosotros tomamos una aguja menor, o sea, menor a la que con la que vamos a tejer el cuerpo, pueden observar lo siguiente: rebasa la estructura del crochet, y no es la idea. Eso quiere decir que el tejido quedará demasiado apretado. Bueno, creo que no hay mucho más que agregar, y lo demás lo vamos aprendiendo en el camino. Vamos a comenzar con la aguja de mayor número, un número más con la que pretendemos tejer el cuerpo. Vamos a realizar un número de cadenas que den el alto que deseamos para este cuello. En este caso es este, de aquí a acá. Este mide 6 centímetros. Tenemos 6 centímetros. Y necesité para ello 9 puntos de base. Estos 9 puntos se van a distribuir de la siguiente manera. Siempre vamos a hacer 4 cadenas para esta parte, la parte que va ampliando hacia la base. Siempre, para todos los tamaños, para todas las tallas. Ya ustedes saben, esto se teje por medida. Aquí tengo 4 y voy a hacer 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5 que representan el alto total del cuello. Subimos con una cadena y aquí realizamos 5 puntos deslizados. 2, 3, 4 y 5. Nos quedan 4 puntos. Esos 4 puntos los vamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí pueden ir viendo cómo comienza a ampliarse en la base y más estrecho en el escote.
Siempre comenzar con los puntos deslizados porque esta parte va hacia abajo y este hilo luego es más fácil esconderlo que cuando queda hacia esta parte. Giramos el tejido sobre la otra mano. No así. No. De esta manera. Siempre levantamos una cadena. Si aquí hicimos 4 puntos bajos, tenemos que repetirlo que coincidan donde hay puntos bajos y donde hay deslizados, deslizados. Vamos a tomar, esta es la cadena que hicimos y este es el primer punto. Una parte del punto de base. Y hacemos 4 puntos bajos, tomando esta parte del punto. 2, 3, y 4. Ahora corresponde hacer 5 deslizados. Tomamos igualmente la misma parte del punto y hacemos los 5 puntos deslizados. 2, 3, 4. Cuando se comienza el tejido es que es más complicado porque tenemos poca área de apoyo. Y 5. Volteamos el tejido. En esta ocasión corresponde hacer una cadena y puntos deslizados. Miren la parte que vamos a tomar. 1. Aquí está. 2. Es importante tejer suave, no tejer apretado, porque si no, estos pasos les van a ser muy difíciles. 3, 4 y 5. Ahora quedarían los 4 puntos bajos. 1, 2, 3, tomamos esta y 4. Giramos una cadena de subida. Ahora que corresponde puntos bajos, una cadena, siguiente 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora lo que sí tienen que tener en cuenta es no equivocarse, contar bien los puntos para que no se le deforme el tejido. Vamos a los deslizados y ahora va siendo más fácil porque ya tenemos de dónde sujetar el tejido. 2, 3, 4 y aquí en este último buscar bien la parte de atrás del punto de base. Y así vamos tejiendo hasta lograr el largo deseado de la pieza. Yo realicé para esta parte del tutorial un cuello más pequeño para mostrarles cómo se hace la unión. Y aquí llegué a las vueltas necesarias. Entonces vamos a cerrar. Tomamos punto por punto. Recuerden que eran 9 puntos, son 9 puntos. Entonces vamos a cerrar con punto deslizado. Ubicamos punto por punto. Aquí correspondería el primero de acá. Vamos a este, 2, 3, 4, ver, 4, 5 y 9, que sería el último punto. Vamos a tomarlo de esta manera, así. 9 puntos. Y aquí ya tenemos la unión, que incluso por
el revés es casi imperceptible. Hecha la unión, realizamos un punto, ajustamos, cortamos el hilo un poco largo para que no nos falte en caso que necesitemos esconder bien esa hebra. Es mejor que sobre a que falte. Y así ya hemos terminado. Miren la unión, mírenla por el derecho. Ahora el siguiente paso es realizar puntos bajos por todo el contorno. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a tejer el cuerpo de la pieza no va a ser estético, se va a ver muy deforme porque estos puntos son en relieve, una vuelta queda más abajo que la otra y eso lo vamos a corregir con el siguiente paso. Cada vuelta del cuello representa un punto de base, por eso debemos hacer números de vueltas múltiplos de 4, porque si no, no podemos formar estos orificios, esta trama inicial para poder realizar un canesú granny sin costuras. Para realizar el contorno de puntos bajos en el cuello, hacemos una lazada, buscamos a la zona donde vamos a tejer, es un punto en la que está por arriba y una en la que está relieve por debajo. Vamos a introducirlo aquí para que sea menos visible la hebra que queda suelta y podemos ir escondiéndola por detrás. Una cadena y así vamos tejiendo en cada una de las vueltas del cuello un punto bajo. Y si yo hice, en mi caso, este tiene 132 vueltas, deben quedarme 132 puntos. Y así vamos tejiendo un punto bajo hasta llegar al final donde comenzamos y cerramos con un punto deslizado. Contar bien los puntos para que coincidan. Eso es todo. Ya llegué al final, comprobé que el número de puntos bajos coincide con el número de vueltas que hice en el cuello y procedo a cerrar en la primera cadena que realicé con punto deslizado. Miren cómo queda. Ahora cambiamos la aguja número 6 por la número 5, que es con la que vamos a trabajar el cuerpo de la blusa o de el top o de lo que deseen. Vamos a levantar 3 cadenas y vamos a tejer 3 puntos altos continuos, o sea, un punto alto en los 3 puntos de base. Ahora una cadena de separación, saltamos un punto y hacemos 3 puntos altos juntos más, y así vamos a tejer por todo el contorno del cuello hasta llegar al final, donde vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena que levantamos al inicio, o sea, en esta tercera cadena. Si las cuentas las hicieron correctamente, debe dar exacto esta cadena, debe quedar separando 3 puntos altos y hacer los 3 una cadena de separación y en la tercera cerrar con punto deslizado. Y este sería el inicio para comenzar a marcar el canesú, que es el siguiente paso. Aquí ya está terminada esa parte que les acabo de explicar. Vamos a armar el canesú tradicional. Por aquí les dejo un tutorial que profundiza más en el tema, que les va a ser de mucha utilidad.
En este caso vamos a sacar una sencilla cuenta, un cálculo muy simple. Aquí ya todo este proceso está culminado. Me quedan mis 132 puntos bajos porque son 132 vueltas. Por tanto, si las divido entre 4, me va a dar 33 orificios. Bien, esos 33 orificios yo los divido entre 5. Eso me va a dar 6.6 y lo redondeo a 7. Bien, esos 7 va a ser lo que vamos a asignar a cada hombro. En total serían esos 14 puntos. Y luego 33 le quitamos los 14, nos quedan 19. Pero hay que tener en cuenta que cada esquina va a ocupar un aumento. Entonces tenemos que restarle estos 4 puntos para hacer una buena distribución. Entonces 19 menos 4 son 15. ¿Qué voy a hacer? 15, si lo divido entre 2 no me va a dar exacto. Entonces voy a asignar 8 para la parte delantera y 7 para la espalda. Siempre que se les dé esta situación, asignan un número mayor a la parte delantera de la pieza. Y aquí ya tenemos nuestros 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este sería el frente de la pieza. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la espalda. Y 7 para cada 4, 5, 6 y 7, 7 para cada hombro. Ahora vamos a realizar aumentos en cada uno de estos orificios donde están los marcadores. Realizo una lazada con la aguja y paso por una de las esquinas y voy a escoger que esté en la espalda. Y en ese sitio voy a levantar 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos en el mismo lugar. La clásica estructura del gran. 3 cadenas más 2 puntos altos completan 3. 2 cadenas de separación y 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Una cadena de separación. Y vamos al siguiente orificio. Y hacemos 3 puntos altos. Y así vamos a trabajar por toda esta vuelta hasta llegar al siguiente marcador, donde realizaremos una esquina como la que acabamos de ver, como esta, y así nos quedará con 4 esquinas tejidas con 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Esta primera vuelta es como un canesú normal. Luego, a partir de la siguiente, es que se empieza a formar la magia del escote, para que quede el escote delantero más bajo y el de la espalda más alto. Ya retiré los marcadores porque no son necesarios. Y bueno, vamos a la parte de la espalda. Lo sabemos cuál es porque aquí rematamos y aquí comenzamos, para que no se notara en la parte de la espalda, independientemente de que tiene menos orificios en la primera vuelta. Vamos a hacer una lazada con el crochet y aquí comienza la magia. Vamos a esta esquina de la espalda y levantamos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ups. Una cadena de separación y vamos a hacer 3 puntos altos en cada orificio y entre ellos una cadena de separación hasta llegar a la otra esquina, donde realizaremos 3 puntos altos.
Ya llegué a la esquina, ya hice mi cadena de separación y aquí voy a hacer 3 puntos altos nada más. 2 y 3. Voy a girar mi tejido y voy a hacer 3 cadenas más un punto que sería de separación, y en el primer orificio 3 puntos altos. 2 y 3, y así vamos a trabajar hasta llegar al final, donde les indico cómo vamos a hacer. Llegué al final, hago mi cadena de separación, tomo lazada y en el último punto, tomando sus dos partes, realizo un punto alto. Ahora bien, haciendo coincidir las esquinas de la primera vuelta, nos vamos desplazando y vemos qué cantidad de escote queremos. Si deseamos un poquito más, entonces eso significa que tenemos que hacer otra vuelta igual en la espalda, que entonces sería un punto alto más 2 más dentro de este, que sería un macizo de 3 puntos, igual como esta primera vuelta en recto, esta que está aquí. Pero yo lo voy a dejar hasta ahí porque lo importante es mostrarles a ustedes el método, cómo lograrlo. Hacemos coincidir y bajamos hasta el borde de lo que tejimos en la espalda. Ese será el escote que quedará para mi blusa. Por ello voy a hacer una cadena, voy a cortar el hilo y rematar. Luego, con una aguja lanera o una aguja de un menor tamaño, escondemos las hebras sobrantes. Esta es la parte de los hombros. Vamos a hacer una lazada e introducir en uno de los orificios de una parte intermedia. Vamos a decir aquí. Y aquí realizamos los 3 puntos altos. 3 cadenas y 2 puntos altos más. Un punto de separación y hacemos 3 puntos altos más, y así hasta llegar a los aumentos que hicimos en la espalda. Aquí es donde ocurre el milagro. Ya hicimos los 3 puntos sobre el último orificio más una cadena. Pasamos aquí y realizamos 3 puntos altos. Y aquí vemos que comienza a formarse como un aumento. Bien, una cadena de separación. Y aquí realizamos una esquina de 3 puntos altos más 2 cadenas de separación más 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Y aquí van emparejándose las piezas. Vamos a continuar tejiendo normalmente hasta llegar aquí, que vamos a repetir esto mismo. Ahora corresponde hacer el aumento en esta esquina, porque trabajamos modo espejo. Lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer acá. Hice mi cadena de separación y vamos a hacer nuestra esquina normal como todos los granes. Esto es clásico en todos los tejidos granes a crochet. Y nuestros 3 puntos altos más
que son 2 grupos separados por 2 cadenas. Una cadena de separación y vamos aquí y hacemos un grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena de separación y aquí continuaremos tejiendo normalmente por todo el contorno y ya se normalizaría el tejido y ya verán el resultado. Llegamos a la esquina y aquí si no tenemos que variar para nada el tejido como en la espalda. El frente continúa tejiéndose normalmente. En las esquinas 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas y en el resto macizos de 3 puntos altos separados por una cadena entre macizo y macizo. Ya hice mi último macizo y mi cadena de separación. Voy a la tercera cadena de subida y cierro con punto deslizado. Voy a hacer una cadena, corto el hilo y remato. Y aquí vamos a pasar a trabajar en las esquinas para que no nos quede el trabajo en un punto medio. Antes de eso, les recomiendo esconder todas las hebras, que es lo que voy a hacer a continuación. Ya escondí todas mis hebras. Recuerden que es importante siempre marcar el revés, porque cuando se trabaja piezas con el tejido de grannis y sin costuras, tiende a confundirse y no les queda claro hacia dónde esconder las hebras una vez terminada la pieza. Ya están escondidas, ustedes van a ver aquí que se forma una pequeña curva. Eso va a ir desapareciendo con el transcurso del tejido. Miren la espalda y miren el frente. Aquí están ya emparejados. Ahora se sigue tejiendo y se sigue emparejando a medida que se va tejiendo. Vamos a tejer otra vuelta para que vean cómo hacemos las vueltas de corrido. El objetivo de este tutorial ya está cumplido hasta este punto, donde ya ven cómo lograr ese escote que es tan misterioso y que muchos me pidieron. Ahora, para no repetir contenido, les dejo en la lista de reproducción unos tutoriales para que continúen tejiendo su blusa a su gusto y vean cómo se cierran las mangas, cómo se hacen las cadenas para que el busto quede perfecto, cómo ustedes deciden esas medidas para que tengan el conocimiento completo. Para el próximo tutorial les estoy preparando algo muy especial. Adivinen qué es y me dicen en los comentarios. Bien, continuamos. También le estoy preparando un pequeño tutorial para aplicar este escote que hemos visto en los puños, pero en los puños sabemos que hay que hacerlo después que terminamos las mangas. No me gusta hacer los puños y luego unirlos porque no tienen la dimensión que debería ser. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Sería a la inversa. En vez de comenzar el cuello, sería terminar la manga y comenzar el puño. Muy interesante. Así que estén pendientes, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que todo ese contenido lo tengan a mano en cuanto yo lo publique. Quiero que vean el resultado por delante y por la espalda. Aquí lo tienen. Luego la pieza, recuerden que hay que blanquearlas con vapor
y uno les va acomodando su forma. Pero les aseguro que una vez terminada va a tener la forma adecuada. Aquí quiero que lo vean bien. Miren cómo se forman los aumentos y es imperceptible la unión de esas vueltas. Y hasta aquí este tutorial, que espero les haya gustado y más que todo les sea muy útil. Muy agradecida por su compañía y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.